Y epalaguno con Getorri Lasto Chapelen. Kanaleron Getorri Wolfenstein The New Order. Honetara gogoratzen baduzu azkenengo bideoan. Sartu ginen kartxela hor gure lagunak askatu eta bunker baten erdira. Sartu ginen eta hor gaude apur bat. Babestuta bilatu behar dugu bertan zegoen dokumentu bat eta gero jokoan aurrera jarraitu ahal izateko eta horretaz aparte bagian bertan dauden lorpenak lortu eraz, aurrera goaz. Hale, goaz emank. ¿Por qué no se sienta conmigo, señorita Anya? Escuche esas frecuencias. Todo lo que venga de Londres, apunte la hora y escriba lo que quiera. Aquí tiene lápiz y papel. ¿Sabe encarando la piel? Sí. Bueno, Déjame verás. en paz. No te conozco. Y no me apetece nada hacer amigos. Japonek gertatu zitzaion benetan gertatzen moduan. Beste bigarren mundu gerran estatu batuak esan zioten gelditu hor eta kasu honetan naziek. Para mi doctorado en arqueología. Tuve que volver a... Con 16 años. ¿Estás sordo? Doctor. Idiota. Me han dicho que ibas buscando la carpeta del proyecto Susurro. Aquí no está. Obviamente. Hortik ezin gara irten. Hemendik oraingoz ere ez. Max, ich suche schon die ganze Zeit nach dem Hammer. Hast du ihn gesehen? Makes Oz.
La cueva de Max, sí. ¿Qué esconde Max aquí? ¿La carpeta del proyecto Susurro? Necesito una palanca o una manera de acceder. Esta habitación parece vacía. Podríamos dormir aquí. Me iría bien descansar. Ba, lo apur bat. Inoiz aldo txartu. Esto parece funcionar. Eta hau. Hor minijokoa. Guazen bera. Max, necesito que te apartes, de verdad. Max, bitte. Schrie beiseite. Das ist wichtig. Max, komm hier! Komm an! Alles in Ordnung. Alles wird gut. Bai. Max gaixua. Lo siento, debería haber supuesto que la cogería. Vale, hau badaukagu. Bäumelein. Vale. Muchas gracias, Capitán Blazkowicz. ¿Listo para una misión? Beharko. Amigos y camaradas, se acabó. El proyecto Susurro lleva años en desarrollo. Es una nave helicóptero. Los nazis han encontrado una manera de hacerla silenciosa en vuelo e indetectable a los radares. Anya ha descifrado las conversaciones nazis que ha habido en Londres y ha localizado los únicos 3 prototipos que hay en el Centro de Investigación London Náutica. Con el Capitán Blazkowicz en el equipo, al fin tenemos la fuerza suficiente para atacar sus operaciones. Los días de esconderse como ratas se acabaron. Con estas máquinas en nuestro poder, podemos ir a cualquier parte, atacar cualquier lugar. Reconstruiremos el círculo de Kreisau. Armaos hasta los dientes. Nos alzaremos y acabaremos con Calavera de una vez. Creen que se acabó la guerra, que somos débiles, que no. Tenemos agallas para enfrentarnos a ellos. Y como siempre, están equivocados. Me esperan 14 horas conduciendo.
Tengo una infección en la nariz. Y hace 8 meses que no duermo bien. Así que vamos, chicos. No voy a repetir esto otra vez. Los tienes bien puestos, Bobby Brown. Basta. Solo quiero acabar con esto de una vez. Blondie! Beruhigt! Komm schon! Die Papiere bitte. Danke. Sie können passieren. Herr Littler! Heil Hitler. Fuck Hitler. Nazi cretino. Esa desgracia de edificio es el London Nautical. Esto era el centro de Londres. Aquí luchábamos por las calles en una resistencia furiosa e incansable. Pero los nazis trajeron el London Monitor y todo se fue a la mierda. Hacen todo lo que se les antoja. Han arrasado todo y han erigido esta monstruosidad. Este es un centro nazi de investigación puntera. Aviación, espacio, todas las maldades que se les ocurren. Caroline y los demás pilotos ya deberían estar en esa torre de radio, ¿la ves? Anya está a la escucha en Berlín. Puedes comunicarte con esto. Esta es tu parada. Adiós, Blazkowicz. Haz que esto valga la pena. Había casi 300 kilos de explosivos en ese maletero. He notado la onda expansiva desde aquí. Ahora todo depende de ti, Blazkowicz. Pasamos a colocarnos encima de la torre de radio, a unas 7 manzanas de distancia. Encuentra una manera de llegar a la azotea de Náutica y abrir las puertas de los hangares. Y los demás pilotos y yo podremos. Vale, denbora behar du kargatzeko. Oso. Eta alperri galdu dugu magnesio pila bat.
Vale, mendik dela. Ai. Berriro. William, estoy buscando los planos del edificio. La bóveda está lejos. Vale, Contus. Schießen! Sofort! Ich werde dich sandelegen! Vale. Hau taktikoagoa da. Ahí delante tienes la zona de recepción. Quiero que vayas al otro lado de esa zona y cruces la gran puerta para entrar en la cúpula lunar. Blazkowicz, si haces esto bien, la muerte de Bobby no habrá sido en vano. El viento no acompaña. Escogimos un mal día para las alas Delta.
Zagi ze gertatu den. Ahí delante tienes la zona de recepción. Quiero que vayas al otro lado de esa zona y cruces la gran puerta para entrar en la cúpula lunar. Blazkowicz, si haces esto bien, la muerte de Bobby no habrá sido en vano. El viento no acompaña. Escogimos un mal día para las alas Delta. Ya, obvio. A ver. A ver.
Benetan. Hemen zer da. A ver. Itxaron. Hemen zer nabila egiten txarto. Eta ez daki zer den.
Ah, vale. Ah. Vale.
Lortu dugu azken. En la cúpula lunar hay una puerta que lleva a la sección de mantenimiento. Busca una puerta en la pared exterior, cerca de la bóveda.
Vale, hemen gordetzen da behintzat. ¿Ves la puerta de la sección de mantenimiento? Está en el campo de estrellas que hay cerca de la bóveda. ¿Puedes llegar ahí? Heltzen garen horra. Un atajo.
Con suerte, la explosión no habrá dañado mucho los ascensores. Disparar a los frenos de un ascensor. ¿Qué puede ir mal? Más vale estar en el contrapeso. Cert, uite que ez dakit. Con suerte, la explosión no habrá dañado mucho los ascensores. Eskerrak. Con suerte, la explosión no habrá dañado mucho los ascensores. Vale. Disparar a los frenos de un ascensor. ¿Qué puede ir mal? Más vale estar en el contrapeso. Vale. Ongi. Creo que he encontrado algo. Dime, ¿qué ves? Antiguos artefactos. Sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? Dad, Jesús, Dog, Able, apóstrofe, Able, Tar, espacio, Jockey, Ten, Charlie, Ho, Uncle Dog. Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya. A ver si encuentras alguna referencia a Dad Dishut. Recibido. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella, Blazkowicz. Buen ojo. Asegúrate de traer todas las cosas Dad Dishut que puedas. Entendido.
Habrá una forma de entrar. Ahora. Una más. Vale, vamos a darle. Ah, vale. Veo un pequeño canal de las tuberías junto a la pared norte. Busca algún punto de acceso en el suelo. Unos 2 pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. Ah, vale, men. Debes de estar muy cerca. El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro. Vale.
Ai, azkenengoak nire kagadak izaten ari dira. Unos 2 pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. Debes de estar muy cerca. El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del proyecto Susurro. En armadura hay algo. Están mis helicópteros. Apuesto a que eso es ingeniería de calavera. Ay, caca. Están mis helicópteros. Apuesto a que eso es ingeniería de calavera. Antes era más fácil. No teníais robots y yo tenía un ejército.
Ah, caca. Yo tenía un ejército. Vale, Gordeda. Madre mía.
Non dago. Bien, nazis muertos, robots nazis destruidos, toda la mierda rota, helicópteros tomados. A ver. Orain badirudi hau. Hay una sala de control en el nivel superior. Desde ahí puedes abrir el hangar. Blazkowicz. No te muevas, tienes visitas. Ya. Estáis locos, amigos. ¡Vigilen cómo aterrizan! ¿Estás muerto, Klaus? Todo bien, señor. Nada roto. Serás idiota alemán. No puedes ser tan temerario en los aterrizajes o te vas a matar. Blazkowicz, lleve a Caroline al asiento de copiloto del último helicóptero. ¡Ven a buscarme, Blazkowicz! ¡No tengo todo el día! Ah. ¡PJ! ¡Llévame al asiento de copiloto del último helicóptero! Mi héroe. Vale. ¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por muerta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer. El dolor. El peor de mi vida. Sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme. Me arrastré. Me encontraron 3 días después en una cuneta. Largos meses en la cama de un hospital de Grisau. Me metían tubos. Una infección. Esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar.
¿Has acabado de quejarte? Marina bat. Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dad Jisoo? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. Blazkowicz, ayúdala en todo lo que necesite, ¿ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan, así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Da'at Yishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Bueno, gustuta hau nahiko argi zegoela. Itzita. Hemen ez dago inor. Necesitas llaves, idiota. Esporas de moho salen del respiradero. ¿Y la entrada? Fergus, necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición, maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blazkowicz. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea, el soldado Wyatt. Él debería estar aquí, no yo. Era joven, tenía potencial, podría habernos dado un futuro. Usted y yo somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir, lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico Blasco y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda Prendergast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo, eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. Vale. Invasión de moho se extiende por el inmenso sistema de ventilación subterráneo. Detergente de moho. Les gusta tener limpia la zona. Bueno, esto parece funcionar.
A ver. Vuelvo más estúpida junto a ti. Anya. Jangoa sensatik. ¿Has buscado una muestra de hormigón? He visto algo de Mo donde guardan los aviones. Ve. Sí. A ver. Precaución. Mo. Los helicópteros habrán soltado la lona. A ver. Nahi kondornitu daude. Ich verstehe das nicht. Was ist das Innenleben von diesem Ding? Hay una zona con Mo. Necesito una sierra circular para cortar una muestra. Habrá herramientas cerca. Hemen. Max Hoss?
Oh, escopeta. Pasen gora. Hola, vaquero. ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero no sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? No. Bueno, algo así. No lo sé. ¿No es su hijo? El Klaus de antes tuvo un hijo, nacido durante la guerra. Un milagro, dijeron. Lo habían intentado durante años, su esposa y él. Fue un padre bastante bueno para ser un nazi. El niño nació con un pie torcido. Klaus sabía lo que significaba. Rogó a los médicos que no informaran a las autoridades. Cuando la secreta apareció para llevarse al chico, Klaus intentó impedirlo. Su esposa murió de un tiro en la cabeza. Su hijo también. Klaus no pudo protegerlos. ¿Se culpa a sí mismo? Eso creo. Y él nunca se lo perdonará a los nazis. Quizá debería ver a Max, a ver si está bien. ¿Has perdido tus juguetes? Juguete perdido. Te encontré.
padres de Max. Te voy a llevar a casa. Vale, falta camió y bat. Un juguete chulo. Yo solo tenía una piña y una caja de cerillas. Vale. Falta alguna camió ya. Esto se está convirtiendo en un comportamiento compulsivo. Otro juguete fugitivo. Vale, Max. Luces sueños, Max. Vale, Brian Watson. Neska lagunekin mintzatzera. Gracias, William. Dame tiempo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? Está bueno. Cereza. No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del Reich. Está basado en la tecnología Da'at Yichud. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el moho. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos.
Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. ¿Y veis esto? Este nombre, Set Roth, aparece 3 veces en los documentos de los Daat Yishud. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajos forzados en Velika, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el ibercemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Set Roth, un miembro vivo de los Daat Yishud. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor, es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército nazi. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blazkowicz? Qué estúpido. Qué arrogante fui. Nadie está preparado para algo como esto. Bewegung! Saubande! Frau Engel, was mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der sieht wie ein Schwerbeiter aus. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandant. Durch die Tür! Berriro hemen. Vale. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gusto gezen zaizuela, eta horrengoan gehiago ia baten bat dagoen zuzenean. Rollo artístico, dijo que, por ejemplo, según su modo de ver